Buen día, mi nombre es Paulina Barraza y junto a Gonzalo Go y a Diego Leighton vamos a hablar sobre el caso de estudio ¿Por qué cambiar monopolio y competencia en el sureste de Estados Unidos? Vamos a comenzar dándole un contexto del análisis de la publicación base, después pasar al estado, analizar el estado del arte y para finalmente dar nuestras conclusiones sobre este trabajo. Para darles un contexto, la desregulación es algo que comenzó en Estados Unidos en la década de los 70, primero en las aerolíneas, luego en la telefonía, luego en la industria del gas natural y en el 90 se extrapoló a la industria eléctrica de Estados Unidos, con la aparición de la tecnología de generación de gas natural que permitió construir plantas más baratas, lo que lo hizo atractivo para los inversores. El Congreso, en este mismo contexto, aprobó la Ley Política Energética en el año 92, con lo que la Comisión Federal Reguladora de Energía, que es la FERC, obligó a las empresas eléctricas a transmitir energía producida por los competidores en términos justos y además pidió a las empresas unirse a las RTO, que son entes que gestionan de forma independiente los mercados de transmisión y de generación. Además, estados en el noroeste de Estados Unidos hicieron que las empresas eléctricas escindieran de sus activos de generación, lo que permitió a los generadores minoristas poder entrar a competir. Y esta desregulación en el noroeste de Estados Unidos fue posible porque había precios de energía persistentemente altos, grupos de defensa ambiental y de consumidores bien organizados, y también contaban con el apoyo de sindicatos que vieron un potencial para la construcción de las centrales. Pero esto no resultó en el sureste de Estados Unidos por los temores de las empresas monopolísticas a ser absorbidas a medida que la desregulación hacía que se consolidara la industria y además estaban perdiendo el retorno garantizado de su inversión que le ofrece el mercado regulado y también lo lograron a través de la influencia que tienen con los reguladores. En el año 2020 apareció nuevamente en el sureste el concepto de la desregulación por la desconfianza que hay hacia los monopolistas por las malas gestiones que han tenido con centrales nucleares cuyas construcciones han sido más costosas de lo que se tenía planificado, eso lo absorben los consumidores, y por la presión de agente externo, de lo cual vamos a hablar más adelante. La metodología y el objetivo de este trabajo, bueno, su objetivo es explorar las razones de por qué se mantiene el monopolio, y esto a través del análisis de estados del sureste de Estados Unidos, que es Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia y Florida. Se hicieron entrevistas a agentes activos en el mercado, personas de alto rango en la industria, reguladores, legisladores, funcionarios ambientales, con tal de armar grupos representativos de ambos bandos, de los que estaban a favor y en contra del monopolio, y se usaron metodologías de codificación con los resultados obtenidos para hacer un análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados. Y el aporte de este trabajo es que nos ofrece una comprensión más profunda de lo central que son las relaciones para equilibrar la competencia y el monopolio. También examina el poder de las influencias y de las relaciones del poder político de las empresas eléctricas para convencer a los reguladores de que el monopolio es la forma en que se tiene que gestionar la industria eléctrica, con el argumento de que esto garantiza la protección al consumidor, lo cual no ha sido probado. En resumen, aquí lo que se muestra es el uso del poder político para mantener el monopolio a través de la captura regulatoria, que es un concepto que se va a dar más adelante. Y también este estudio sugiere una opción para que este sector de Estados Unidos vuelva o pase a la desregulación, que es que aparezca otro sector más poderoso, más influyente, puede ser el sector tecnológico, para que presione a hacer la desregulación. Y es algo que se puede estar dando actualmente con la Asociación de Compradores de Energías Libres, que está formada por Google, Microsoft, Amazon, que presiona para que los grandes compradores de electricidad tengan mayor acceso a energía limpia, lo cual es más fácil en un mercado desregulado, por lo cual se puede lograr, pero sería un resultado de complejas tensiones políticas porque la creación de mercados es un proceso altamente político. Perfecto. En la revisión del estado del arte decidimos tratarla en dos partes. La primera haciendo referencia al enfoque más social y relacional de la publicación base y la segunda instancia desde el punto de vista más práctico comparando las dos estructuras de mercado en discusión. ¿Okay? Respecto a la parte relacional nos enfocamos en el concepto de captura regulatoria que corresponde al fenómeno de influencia que puede ejercer la industria en la regulación del mercado buscando siempre el beneficio de la industria misma, ¿cierto? Antes que el bienestar público. ¿Ya? Revisamos en particular una publicación titulada La tercera cara del poder de la captura regulatoria de este año, en el cual se definían dos etapas dentro del proceso de captura regulatoria. La primera era de emergencia, que es cuando las industrias, mediante grupos de presión política o grupos de lobby, se
relacionadas con organismos reguladores e influían en la definición tanto de problemas como en la definición de esas mismas soluciones. Y la etapa de consolidación, que era cuando el regulador terminaba malinterpretando todo este rol de la industria, confundiendo los intereses privados con los intereses públicos y cuáles debía proteger, y terminaba transformando este malentendimiento en políticas públicas, ¿ya? A modo general, algunos factores que facilitan la aparición y la permanencia de la captura regulatoria es la capacidad justamente de los grupos lobistas de insertarse e influir en la regulación, y también esta apariencia de consenso en la definición del interés público, que viene de este malentendimiento del organismo regulador, ¿ya? ¿Es posible prevenirla? Sí, con algunas recomendaciones que vienen desde el ámbito de la investigación, como por ejemplo generar conciencia de los riesgos de la captura regulatoria, asegurar el interés público, transparencia en la toma de decisiones, participación de los distintos actores en instancias de discusión y evaluación crítica de la información proveniente desde los grupos de interés de la industria, ¿ya? Por último, lo que más nos llama la atención de las publicaciones que podemos revisar respecto a este fenómeno es la inclusión de los aspectos culturales y relacionales como un nuevo enfoque de análisis, ¿ya? Se pensaría que esto es algo obvio, ¿cierto? Pero en realidad es algo de lo que recién estamos teniendo algunos aportes investigativos. El micrófono. Bueno, un mercado desregulado, o también conocido como reestructurado en el sector eléctrico, se caracteriza por tener una variedad amplia de compañías de generación eléctrica de diversa escala y tecnología. Aquí se destacan empresas de generación independiente y las clásicas compañías de servicios públicos, conocidas como Investor-Owned Utilities o IOU por sus siglas en inglés. Luego, la transmisión y distribución de esta energía es aún de carácter monopólico, pues los altos costos de infraestructura y sus economías de escala lo convierten aún en monopolios naturales. Y finalmente, como gran diferencia a los monopolios regulados, existen diversas compañías de retail que son las encargadas de vender y cobrar a los consumidores finales. Los consumidores pueden elegir a quién comprarle y las empresas de retail compran esta energía a los generadores eléctricos. Todo este mercado está manejado y coordinado por las organizaciones regionales de transmisión, quienes mediante un mecanismo de subasta definen los precios. Este mecanismo se basa en recibir ofertas de los generadores de energía y en base a la demanda del mercado local se van asignando los montos que van a producir cada una de estas generadores desde los precios más bajos subiendo hasta completar la demanda total. Y finalmente se les paga a todos los generadores el mayor precio aceptado en la subasta. Siguiente lámina, por favor. Para comparar estos dos mercados, tanto los reestructurados en comparación a los mercados que se han mantenido regularizados, existen muchos estudios que analizan cómo evolucionaron los mercados eléctricos que decidieron desregularizar en comparación a aquellos que se decidieron mantener regularizados. Y las conclusiones son diversas, pues complejo hacer análisis financieros detallados, producto de que no se tiene información bien desglosada de las cuentas eléctricas. Aún así, de las conclusiones más importantes que encontramos de estos estudios comparativos está el hecho de que el costo de la generación eléctrica baja en los mercados que fueron reestructurados. Sin embargo, estos ahorros no han podido ser transferidos a los consumidores producto de que la porción regulada de las cuentas, entendiéndose esta como los costos asociados a transmisión y distribución, han tenido costos adicionales que antes no estaban presentes y los cuales fueron aprobados por las comisiones reguladoras para ayudar a las empresas monopólicas a recuperar malas inversiones o pérdidas por plantas de carbón que ahora están trabajando con una carga muy disminuida, o para financiar incluso gastos de construcción de red eléctrica. Estas prácticas, que pueden ser cuestionables, se deben en gran parte al poder político que aún tienen estas firmas monopólicas en el sector de la transmisión y distribución. Estos cargos adicionales sobrepasan los ahorros generados y con ello los precios finales tienden a ser mayores. Finalmente, destacamos que los mercados reestructurados, al tener mayor competencia, favorecen la innovación tecnológica, y esto en conjunto que ahora, como los consumidores pueden elegir a quién comprarle, se favorece el desarrollo de las energías limpias. Perfecto. Siguiente lámina, por favor. Ya. A modo de conclusión, bueno, ¿por qué el mercado eléctrico está siendo, es foco, ¿cierto?, del interés político? Bueno, esto es básicamente porque es un servicio público, ¿cierto? Distinto sería si estuviésemos hablando de un mercado, no sé, menos importante, por ejemplo, el mercado de lápices a pasta, ¿cierto? Sería muy distinto. Por eso el principal interés de la política, ¿cierto?, en estar en este mercado, ¿ya? Segundo,
el mercado reestructurado es una opción más competitiva, pero no por eso libre de imperfecciones, y por eso, aunque se llame el mercado reestructurado o desregulado, necesita una regulación activa, ¿cierto? Para eliminar estas imperfecciones que vienen de los vicios entre reguladores y regulados. Y por último, y más importante, la invitación es a estar más atentos, ¿cierto? Y a buscar como una visión más integral de la regulación de los mercados, que incluya justamente la regulación de las relaciones entre los actores principales. ¿Ya? Eso. Esa fue nuestra presentación. Muchas gracias. La siguiente lámina está en las referencias. Gracias por su atención.